quédate en casa y escuchá, parece una cuarentena. Cada martes antes de cenar, parece una broma, es mi mejor opción. Actualidad, debate y opinión, para escapar de tanta información. Parece una broma, es mi mejor opción. Por la web de 20 a 22, reflexión, música y humor. Parece una broma, es mi mejor opción. En la 93.3, escucha FM Temple. Parece una broma, es mi mejor opción. ¿Estás escuchando? Parece una broma. La presión es intensa, la emoción es violenta en días futuros. Más adelante ya se verá, ya se verá. La espera es eterna y la noche se acerca. En días futuros, más adelante ya se verá, ya se verá. Cada momento es una prueba. Cuando el pasado es la condena. Ya volverán, ya volverán los días futuros, ya volverán. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Hoy empecé al revés. Bienvenidos todos al podcast número 41, Damián y amigos de podcast. el número 41. Por favor, Leonardex, haga su graciosex. Gracias, Damián. 41. Es el cuchillo. ¿En la quiniela de qué país? Me fui para Europa y Europa Oriental. Ustedes vieron que uno cuando habla de Europa del Este comienza a ver países que no tienen muy en claro qué son, de dónde salieron. ¿Viste? Uno cuando habla de Europa dice Francia, Italia, España, qué sé yo. Cuando te vas a Europa del Este empezás a meterte en el fango, digamos. Hacer agua, de raza sí. a veces. Hacer agua, exactamente. Exactamente. Y encontré una república de Moldavia. República de Moldavia. Capital Chisinau. Ahí es el 41, en la quiniela de Chisinau. Sí, una república, un gobierno parlamentario que está al lado de Rumania, entre Rumania y Ucrania. ¿Sí? Un estadio, una arquitectura de estilo soviético, hablan en rumano, se independizaron en el año 91 de la URSS, obviamente después de la caída del muro. La superficie de 33.000 kilómetros, 3,5 millones de población como de Uruguay, o sea, más chiquito que Uruguay para la población de Uruguay. Antes se llamaba República Socialista Soviética de Moldavia. Básicamente una historia, bueno, con muchos, estuvieron los rusos, los turcos, los otomanos, los cosacos, los mongoles, todos pasaron por Moldavia en su historia, ¿sí? Se llegó a llamar República de Besarabia, se llamó en un momento, bueno, todo y seguí buscando, ¿hay algo llamativo de esta república como para que me quede? Y encontré una musiquita de un grupo que capaz que les va a sonar. Yo creo que esto es lo más representativo de la cultura de Moldavia. El grupo Ozone. Escuchen, ¿les suena esto? Sí, lo habrán bailado, ¿eh? Sí, lo habrán bailado, señores, ¿eh? A mí quiere que me diga, no sé quién se lo robó a quién a esta altura. No sé, pero lo bailaron todos así, que no se hagan que les gusta. Y como para ir cerrando,
más extraño aún, encontré una república que ni siquiera es república, o sea, ni siquiera aparece, la República de Transnistria. ¿Sí conocen la República de Transnistria? Esto es también es más chico, es entre Moldavia y Ucrania directamente. Una república que al año de que Moldavia se separó, se liberó de la Unión Soviética, ellos a su vez dijeron, no queremos ser parte de Moldavia. ¿Sí? Y se pusieron una república de Transnistria. Tienen himno, tienen constitución, tienen fuerzas armadas, tienen una moneda, tienen todo. ¿Sí? Tienen la capital Tiraspol. ¿Sí? Se hacen llamar República Independiente de Transnistria, una república de facto. Sin embargo, no es reconocida por la ONU. ¿Sí? O sea, ellos votaron en un referéndum, ganaron como 90% a favor de la independencia y 10% a volver a Moldavia, pero la ONU no lo reconoce. ¿Por qué? Porque si le dan la independencia, lo que dicen es que se quieren anexar a Rusia. Y entonces, por ese pequeño detalle, Ucrania no quiere, y bueno, como que están ahí en el medio, entre Moldavia, entre Ucrania, entre Rumania y entre el grupo SONE que tanto les gusta a ustedes, señores. Así que este es mi número de hoy. Qué cosa, cómo nos desasna este muchacho. Yo creo que a esta altura, para formar una república no es necesario que te dé el visto bueno a la ONU. Habría que afiliarse a la FIFA y listo. Vio que la FIFA tiene más países afiliados que la ONU. Sí, tiene razón. Yo sigo insistiendo con una teoría que dije podcast atrás, chicos. Alquilamos un buen bote, nos vamos a los mares del sur, agarramos una isla y la hacemos republiqueta. Listo, se acabó. Y ahí hacemos lo que queremos. Chicos, entonces bienvenidos al podcast número 41 de Parece una Cuarentena, el podcast de nuestro estimadísimo programa Parece una Broma. Diego, por favor, no me des más vueltas por el mundo. Tráeme un Parece una Broma de acá. Pero claro, Damián, por supuesto, te traigo uno mirá, de acá nomás, del sur, de Hudson. A vos te queda cerca. Claro. Bueno, viste que en Hudson hay algunos countries. Claro. Algunos. Exactamente. Hay uno muy importante, el Country Abril. Exacto. Sí. Bueno, pero ahora están con problemas, les hicieron un piquete. ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? Sí. ¿Qué fue? Voy a llamar a mis tíos que viven ahí. Sí, llamen, porque hay un piquete, no los dejan entrar. Ya pusieron carpa, ollas populares en la puerta, un desastre. ¿Pero qué pasó? ¿Qué es el movimiento de desocupados? ¿Es la CETEP? ¿Está Grabois? No. ¿Ahí fue Grabois? ¿Emilio Pérsico fue? ¿No? No, Leito, no. ¿Qué pasó? Desasname, por el amor de Deus. Bueno, les digo, hay un piquete de carpinchos y gansos, Damián. No, señor. ¿Vos Sí, ¿Qué tomaste? sí. ¿Qué tomaste? No tomé nada. No puede Lo que pasa ser. es que echaron a los pobres bichos de ahí, tienen una laguna, vieron adentro, los echaron porque les molestaba a los tipos, los carpinchos y los gansos, los echaron, los pusieron en jaulita, los tiraron afuera. Y los carpinchos y los gansos no quieren, le dijeron, no, pará, ¿qué te pasa? Claro, así que le hicieron un piquete. Están todos alrededor del lugar, esperando a ver si pueden entrar. Y ya organizaron ollas populares, pusieron carpa, los carpinchos con los gansos, se unieron, y bueno, ellos están dando la lucha, yo creo que van a ganar. Pero aparte, ¿qué esperaban? Los sacaron a la puerta, ¿qué esperaban? ¿Que se tomaran un bondi, los carpinchos, los gansos, que se iban a ir a la casa del tío? ¿Dónde se iba a ir? Al Sofitel, a la reserva de Sofitel, ¿a dónde iban a ir? Si soy carpincho, si soy ganso y vivo en Abril, a mí me sacás a las trompadas de ahí. Un carpincho viviendo en un country, déjame ahí, no me sacan ni con a los bifes. No sé, chicos, voy a verificar esto, voy a llamar a mis tíos que viven en Abril y voy a pedir que me den explicaciones acerca de este atentado a la ecología. Por favor. Bueno, chicos, a ver, espero que se hayan afeitado, se hayan peinado, todas las cosas que siempre hacemos cuando tenemos nuevos invitados en el programa. Hoy vamos a tener un invitado deluxe, uno que sabe una banda de lo que le vamos a preguntar. Y le vamos a dar la bienvenida al señor Iván Di Muccio. ¿Quién es Iván? ¿Quién es Iván? Se preguntarán todos ustedes, queridos oyentes. Bueno, en principio Iván es el director creativo de Rústico Producciones, conductor de un programa que yo creo que lo vamos a nombrar primo hermano de Parece una Broma, que se llama Apocalipsis Ya, programa de radio devenido también en podcast. Y es profe de batería en el Centro Cultural Justo Lynch, en donde yo también meto mis patas por ahí. Hola Iván, querido, ¿cómo andás? Hola a todos, ¿cómo andan? Muchísimas gracias por invitarme y me parece que estás vendiendo un poquito de humo con lo que sé mucho. Voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo por leer el machete que me armé de la forma más natural posible y que nadie se dé cuenta que estoy leyendo un machete.
Le metimos presión, yo le metí presión, pero yo sé que él responde, Bueno, ¿por qué lo tenemos a Iván en el día de hoy? Bueno, Iván, vamos a tratar de transformarlo a las trompadas, si él no quiere, pero si no, lo hacemos a las trompadas, en nuestro columnista especializado en cine. Pero en la charla debut con Iván, vamos a tocar dos temas importantes. El primero va a ser que nos cuente un poco de qué va el cine argentino, cuál fue la historia del cine argentino. Todos sabemos más o menos los que nos gusta el cine, los medios cinéfilos, de que el cine argentino tuvo épocas doradas, tuvo épocas de esplendor, en donde se formaron grandes actores, donde hubo grandes directores, estéticas muy interesantes. Y por otro lado, algo que nosotros ya venimos charlando hace un tiempo, que lo hemos hecho sobre todo con el mundo del teatro y que está bueno empezar a abordarlo desde otros lugares, con qué va a suceder con el mundo de la cultura y en este caso con el cine, en esta salida de pospandemia. A ver qué mirada tiene Iván sobre eso. Iván, contanos un poco, ¿cuáles fueron las épocas doradas del cine argentino? Y bueno, se podría casi pensar como que Argentina tiene una relación con el cine de la misma forma que lo tienen sus creadores. Siempre, y a partir de este momento que voy a empezar a hablar, quizás voy a empezar a nombrar algunas polémicas o algunas cosas que no están del todo claro, pero lo que voy a tratar de nombrar o el recorrido que voy a tratar de hacer es con lo que popularmente se conoce como pilares. Porque, qué sé yo voy a mencionar que el cine o el aparato que permite que se reproduzca y que se haga cine está inventado por los hermanos Lumière. Y si nos ponemos a averiguar bien toda la historia de cómo fueron evolucionando todos estos dispositivos, podemos entrar tranquilamente en una polémica de no, si lo inventaron más los Lumière, si fue más obra de Edison, si fue más obra de gente. Entonces, a partir de este momento, como que voy a tratar de levantar la mano y ya esquivar cualquier tipo de problemas y decir, bueno, si suponemos y tenemos en cuenta que el cine, así como lo dicen todos los libros y como quizás normalmente se conoce que fue inventado en 1894 por los hermanos Lumière en Francia, podemos decir que casi a los 2 años ya Argentina estaba mamando cine. Ya 2 añitos después se estaban generando esas mismas proyecciones y esas mismas películas que se reproducieron en algunos sectores de París, ya se estaban reproduciendo acá en Argentina, en Buenos Aires. Todavía no quizás con esta concepción de cine, sino que todavía traían esta vieja idea de un aparato reproductor que tuviese algo de entretenimiento y a la vez algo de magia. Era más como una versión de 1800 de me meto 2 minutitos al Instagram y miro un par de historias. Porque era eso. Claro. Era un chistecito, era un gag. Uno veía 90 segundos de algo que parecía magia, que eran imágenes en movimiento. De hecho, está ese mito ya devenido en leyenda que después se deviene en historia, que es que en la primera proyección oficial de una de las primeras películas que arman los Lumière, que es la llegada del tren a la estación, supuestamente la imagen era tan real, era algo tan increíble para las personas que lo estaban viendo, que muchas personas se asustaron, salieron corriendo de la sala cuando el tren se acercaba porque pensaban que los iba a llevar puesto, porque de vuelta era una imagen en movimiento que respiraba y que veías lo mismo que veías en tu vida cotidiana. Entonces, si tenemos en cuenta esto, 2 años después el cine llega a la Argentina y obviamente se comienzan a hacer filmaciones caseras, que pin, que pan, que pum. Ya en el 97 se comienzan a comercializar estas cámaras en Argentina para todo aquel que tuviera una muy buena cantidad de monedas, para poder comprarla. Y se conoce popularmente de nuevo, quizás algún historiador o alguna persona que también le guste leer de esto podrá debatir, ¿no? Si fue un año antes, no fue otra persona, pero nuevamente teniendo esta idea de que vamos a tratar de agarrar lo más popular y lo popularmente conocido, se puede considerar que la primera ficción que se realiza en Argentina es en 1800, algo que se llama el fusilamiento de Dorrego. Pero de todas formas, el gran pilar, o por lo menos a mi criterio, el primer gran pilar del cine argentino se da en 1915 cuando se estrena Nobleza Gaucha. Que esto marca como un inicio en cuanto a las temáticas que iba a tocar el cine en Argentina. La Argentina rápidamente se iba a dividir casi en 2 bandos, o 2 géneros incluso se los podía tratar, que eran o las películas melodramáticas más asociadas al tango, a esa idea de sufrir, de la miseria. Entonces teníamos esta idea de melodrama y después teníamos la idea de una película más popular que trate las vivencias de la clase popular de ese momento, como es Nobleza Gaucha. Todas películas bastante realistas que hablan de lo difícil que es salir adelante, con personajes siempre en la desdicha
y que su objetivo principal es mejorar su condición de vida. Diego. Estamos hablando de cine mudo todavía, por supuesto, ¿no? Totalmente, cine mudo, pantallitas y un montón de gente viéndolo, de nuevo. Esto lo veía muchísima, pero muchísima gente. Ya después en el 30 llega el cine sonoro y se considera quizás a la primer película de cine sonoro nacional, se la considera la película Tango, y nuevamente marcando esta idea. Y ahí es donde el cine argentino da un salto increíble, aprovechando la popularidad que en ese momento tenían los grandes exponentes de tango. El tango era una música muy escuchada de esa época a nivel mundial, a nivel Latinoamérica, a nivel Hispanoamérica, y Argentina aprovecha eso desde el sector industrial del cine y aprovecha que ahora tiene este nuevo artilugio, que es no solo podés ver a tus estrellas preferidas del teatro, o no solo podés ver a tu cantante preferido, sino que ahora también lo podés escuchar. Y ahí es donde Argentina pegó un salto increíble frente a las industrias de los otros países latinoamericanos y se posiciona mundialmente como un verdadero productor de cine. Se exportaba y se hacía muchísimo cine en Argentina en esa época porque, de vuelta, teníamos la ventaja de tener la popularidad increíble que tenía el tango en ese momento. Todo el mundo quería escuchar el tango argentino. Y también tiene que ver coincide con Gardel, ¿no? Que también se transformó en una figura internacional en ese momento. Tal cual. Gardel filmó películas en estudios de Hollywood, filmó películas en estudios de Francia. Era una estrella de cine, era una estrella popular. Y de eso también se agarra mucho la industria, con algo que después se iba a conocer como el Star System o el sistema de estrellas, que es yo voy a ver la película de tal. Yo me voy a ver una de Nini Marshall, me voy a ver una de Gardel. ¿Por qué? Porque Gardel, en este caso estamos tomando a Gardel como ejemplo, simbolizaba todo lo que el público quería ir a ver. Yo no voy a ver el personaje que está haciendo Gardel. No, yo voy a ver a Gardel. Es como ahora yo quiero ver una de, no sé, Bruce Willis, una de Stallone. ¿Con qué se asocia si yo digo, che, yo quiero ver una de Schwarzenegger? Y con algo de acción, cargado de tiros, todos los personajes que él va a interpretar son más o menos iguales, y eso es lo que estamos yendo a buscar, esa familiaridad que ya tenemos con la persona que está haciendo el personaje. Entonces, este primer hito, sí. ¿Por qué se la llama la época dorada del cine? ¿Por la cantidad de producciones o por la calidad de las producciones? Sí. Ese periodo, ¿no? 1930... Se da por un montón de razones. A partir del 30 Argentina se empieza a posicionar a nivel mundial, pero como todo el argentino termina de explotar cuando Europa entra en la Segunda Guerra. Entonces se podría considerar que quizás la época dorada del cine argentino es a partir del 40 y monedas hasta el 50 y monedas. Que ahí es donde no solo ya el cine argentino era querido por lo que mostraba, por la idiosincrasia argentina que mostraba a nivel mundial en ese momento, sino que también empieza a ser querido porque es el único cine que hay. De vuelta, Europa estaba muy ocupada esquivando bombas y tiros como para ponerse a hacer cine, entonces las únicas dos opciones que había en ese momento era o el cine americano, norteamericano, o el nuestro. Y nuevamente, el nuestro era el único hispanoparlante. Hollywood realiza una cantidad de intentos increíbles para tratar de derrocar al cine argentino, al punto de traer mexicanos, traer argentinos a Hollywood para filmar en paralelo la misma película, tanto en idioma inglés como en castellano. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por ejemplo, sí. Drácula, filmaban Drácula y de día la filmaban con los técnicos yanquis y con los actores yanquis, y a la noche el mismo libro, el mismo guión, lo mismo todo, la misma puesta de luces, todo, pero para un público hispanoparlante. Era tan grande es la industria argentina en ese momento, y ya podemos hablar de industria, o sea, no estamos hablando de un entretenimiento, o no estamos hablando de algo cultural, sino que estamos hablando de industrias, de puestos de trabajo, de algo que genera ingresos para el país, o sea, algo que fomenta y que suma sus porotos al PBI. O sea, algo así como la industria pesquera, también está la industria cinematográfica, tiene ese carácter, tiene gente muy pesada. Sí. Y esto obviamente se empieza a ser visto por los gobernantes de ese momento. ¿Y qué hacen los gobernantes de ese momento? Lo aprovechan. ¿Qué hace Perón en plena época dorada del cine? Lo protege más al cine, protege a la industria nacional, lo cobija dentro de la famosa ley de cine y lo potencia más. ¿Qué pasa cuando a Perón lo derrocan? Exactamente lo contrario. El cine argentino comienza a ser bastardeado, se le abren las puertas a todas las producciones yanquis y principalmente se le abre la puerta a la especulación yanqui. Recién hablábamos de cómo Estados Unidos trataba de derrocar a Argentina. Bueno,
llegó un momento de ya las últimas décadas de los 50 donde deliberadamente comenzó a boicotearlo. ¿Qué hacía? No le vendía fílmico, no le vendía material fílmico virgen a la Argentina para que no pudiese filmar. Y se lo vendía a un precio ridículamente más bajo, pero ridículamente más bajo, a los canales y a las productoras mexicanas. ¿Por qué? Porque el hermano mexicano del sur para los Estados Unidos era muchísimo más fácil de controlar que Argentina. Por una cuestión de lejanía y también de idiosincrasia. Argentina venía de un pleno proceso de nacionalización y de una transformación increíble con Perón. Entonces era un público muy difícil de controlar y muchísimo más fácil es hacer mella a nivel cultural controlando el cine mexicano. Iván, esta vendría a ser como la gran época dorada del cine argentino. Después del derrocamiento de Perón se empiezan a perder las políticas de protección del cine nacional y sucede esto que vos nos contabas. Y si tuvieras que pasar a otra época dorada del cine argentino, ¿a cuál saltamos? De esa época, ¿a cuál pasaríamos? Y es difícil pensar, y de nuevo tendríamos que preguntarnos a nosotros mismos a qué le podemos dar la categoría de década dorada. Porque, por ejemplo, si estrictamente nos tenemos que hablar por esplendor, o sea, basándonos en estos parámetros de, bueno, yo le voy a decir década de oro a un cine que se ve mundialmente, que es respetado mundialmente, que se consume, que tiene grandes exponentes, que ve marcas autorales, que tiene una estética, y yo diría que tendríamos que saltar recién a los 90, a la llamada nueva ola de cine argentino, con toda una cantidad de realizadores como Caetano, Lucrecia Martel, Pablo Trapero, que empiezan a tratar una serie de temáticas que quizás se habían dejado de lado, pero que a nivel autoral y a nivel espíritu se podrían encontrar paralelismos con una generación igual de rebelde que tuvo el cine argentino en los 60, con Getino, con Pino Solanas. Y perdóname, Iván, porque para mí, no sé si vos sos el que lo tiene súper claro esto, pero recuerdo mucho del cine de los 90 como un gran clic, narrativamente hablando, la película de Trapeo en Mundo Grúa, que cambió la narrativa del cine en ese momento. Es un poco así, Mundo Grúa, Pizza Birra Faso fueron como el puntal de lo que vino después. Tal cual, Pizza Birra y Faso, Bolivia, son grandes películas que dieron ese salto a que el cine argentino vuelva a ser visto a nivel mundial. Y como los argentinos, lamentablemente, somos medios cipayos, recién valoramos lo nuestro cuando se lo está valorando afuera. Claro, y eso es súper importante. Tener la legitimación de grandes industrias como la alemana, la francesa, no tanto la yanqui, porque la yanqui nunca nos va a dar valorización, hace que los argentinos tomen más en cuenta el tesoro que están teniendo ahí. Y sí, yo claramente diría que toda esa generación de los 90, también toda una generación salida de escuelas de cine, es la que pega el salto a finales de los 90 con estas películas que mencionabas. Me llama la atención que haya salteado la década del 80, que es la década de postdictadura, porque se han hecho películas que yo recuerdo muy importantes. Aparte, bueno, tiene que ver con, yo tengo 40 y pico ya, llegando a los 50, y recuerdo, bueno, esa época como una época muy linda del cine, con películas, no sé, yo qué sé, La Tregua, me viene ahora a la cabeza, es una película impresionante. O la ganadora del Oscar. O, tal cual, La Historia Oficial. La Historia Oficial. Que fue como un guiño de la industria de Hollywood también, ¿no? Sí, fue como... ahí lo que se da es una serie de... Sí, decime. Es como más interna, ¿no? Es como más la mirada más interna, más hacia adentro, ¿no? Es que por lo menos una apreciación personal que quiero dar, porque claramente yo esa época no la viví, entonces no quiero hablar desde el desconocimiento, pero siempre cuando hable de todo lo que estoy hablando en realidad, voy a hablar más desde un punto contemplativo. Entonces, por lo menos a mí lo que yo entiendo que pasó en esa década es que hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta, y principalmente hay que entender que en el 60 tenemos un cine combativo, tenemos un cine de guerrilla, casi se podría decir, donde se formulan un montón de teorías cinematográficas, como por ejemplo la famosa postura del tercer cine. Existía la primera postura, el primer cine, que es el cine hollywoodense, la gran maquinaria americana con el sistema de estrellas, el cine comercial, el cine del diablo, ¿no? Se podría decir. Después estaba el segundo cine, que es el cine de autor, la nueva ola francesa, por la cual toda esta generación de cineastas del 60 está claramente influenciado, y se genera este tercer cine que lo que busca es ser culturalmente combativo. O sea, no solo volver a esas viejas nociones de industria del cine,
sino cumplir este rol combativo. Obviamente todas las dictaduras militares de entre el 60 y el 70 rompen con esta idea rupturista del cine y la silencian, la censuran, la desaparecen como hicieron con todo. Entonces después el cine de los 80 está súper bañado de esta nueva reivindicación, sí, creo que estoy diciendo bien, a esos cineastas y se vuelven muy de a poquito a mamar estas ideas y se vuelve a ser un poquito más contradictorio. Quizás los 80 no están marcados por una estética en particular, pero sí están marcados por el intento de hacer cine luego de heredar un país roto después de todo lo que hace la última dictadura cívico-eclesiástico-militar, pero también un país roto a nivel economía. Un país que se había abierto las piernas completamente frente a toda la cultura americana y frente a toda esa globalización o americanización del mundo. Entonces el cine argentino en los 80, por lo menos para mí, está como todavía no entendiendo qué rol va a jugar. Va a ser combativo, pero no va a formular todavía esta idea de industria porque no lo puede hacer. Entonces, por lo menos lo que yo rescato más de esa década son los huevos de un montón de personas para hacer un montón de películas que en ese momento no se podían hacer. Principalmente, por ejemplo, Tiempo de Revancha, La Patagonia Rebelde, que quedan en eso. Aristarain, ahí me vino a la mente uno de los directores. Iván, ahora sí, venimos mágicamente al presente con el cine argentino ya instalado como una industria. Y llegamos inevitablemente a la pandemia, al coronavirus, y al preguntarnos qué es lo que va a pasar con la salida de esta pandemia y con esta nueva normalidad. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo le va a afectar al cine? Si es que lo va a afectar, si es que hay trazado algún protocolo, si es que hay alguna política orientada en este momento hacia volver a filmar. Mira, lamentablemente las autoridades del Inca, al igual que las autoridades a nivel nacional, cambiaron. El Inca es un ente autárquico, pero cuyo eje central lo define el Poder Ejecutivo. Entonces hubo un cambio de eso, así como cambiamos de macristas desde todo punto de vista y pasamos a peronistas, eso también pasó en el Inca. Entonces, lamentablemente, esta nueva gestión no tuvo ni siquiera tiempo para poner los pies en el agua y ponerse a accionar. Ya de por sí tenían que arreglar un reverendo desastre que habían hecho 4 años de macrismo en el Inca, donde la producción cayó un montón, pero estamos hablando de que la producción baje la mitad, o sea, en los mejores años de la década ganada, 2015, 2014, estamos hablando de una producción nacional que pasaba las 200, 250 películas por año, y después se pasó a menos de 100, y estamos encontrando un saldo de más de 4.000 puestos en la industria que se perdieron. Entonces todavía yo creo que no hubo tiempo, ni momento, ni lugar para que esta nueva camada, encabezada por Luis Puenzo, el director de la historia oficial, pudiese establecer algún plan, porque tampoco todavía se pudieron, para mí, analizar efectivamente todos los desastres de esta gestión. O sea, como que todavía no hubo tiempo ni de mirar y decir, ok, ¿dónde se hizo mal? ¿Dónde está la plata que falta? ¿Qué es lo que pasó? ¿A dónde fue el quilombo? Entonces no se puede solucionar algo que todavía no se entiende, que para mí eso es lo que sucedió. Más allá de eso, por todas las charlas que estuvo teniendo Luis Puenzo, entrevistas que le estuvo dando, y básicamente su pensamiento en general es la idea de volver a reposicionar al cine como una industria. Luis Puenzo, hoy estuve leyendo y refrescando algunas de sus entrevistas que estuvo dando con Página 12, y le agradezco a un gran amigo, Luis Leguizamón, por haberme recomendado y recordado eso, y él menciona que por sus cálculos y los cálculos de un montón de personas que están metidos en la industria, el cine tranquilamente podría estar entrando dentro de un top 5 o un top 3 de industrias a nivel nacional que pueden ingresar dinero. Estamos hablando de una industria muchísimo más grande que la pesquera, la minera, y que le va a empezar a competir si estuviese a punto y de forma óptima con la industria, con el campo, básicamente. El tema es que hay todavía un montón de cosas que no están reguladas y que, de vuelta, yo lo que siento, escuchándolo a Puenzo hablar, viendo dónde estamos parados y más o menos tratando de agarrar un poquito las perspectivas de todo, porque, de nuevo, yo estoy hablando desde la perspectiva de una persona de 25 años que todavía tampoco está completamente inmerso en la industria, o sea, no está metido, pero por lo menos a mi sensación lo que me está dando es que hay tantos agujeros para tapar que hay que ir muy de a poco. Hay que ir súper de a poco porque hay un montón de cosas para hacer y un montón de cosas para regular. Hay un montón de leyes que todavía no estamos teniendo y un montón de cosas que no estamos teniendo en cuenta, como por ejemplo los servicios de streaming, que no están regulados.
Entonces es como que todavía sabemos que necesitamos plata para volver a reposicionarnos, todavía no está bien en claro, o sea, mejor dicho, sí está bien en claro dónde está esa plata que se puede ir a buscar, pero todavía no están los medios para poder hacerlo. ¿Se entiende? Así como está todo regulado a nivel importación en Argentina, o sea, si vos, no sé, una fábrica de zapatillas quiere venir a vender cosas en Argentina, tiene que pagar un impuesto, la aduana. No sé, una persona que trae remeras para vender, lo mismo, es así. Bueno, eso no pasa con la industria audiovisual. La industria audiovisual está completamente superditada a lo que hacen las grandes productoras en Yanquilandia o en Europa. Entonces, estás compitiendo literalmente contra un monstruo gigante. ¿Se entiende? Porque no hay forma de regularlo, no hay forma de atajarlo. Todas estas cosas no tienen impuestos cuando las cosas que vos haces sí tienen impuestos. Entonces es como una selva que de a poquito hay que comenzar a organizar y a talar y a ver dónde se pueden hacer mella en ciertos asuntos. Perfecto, queridos oyentes, estuvimos hablando con Iván Di Muccio, nuestro columnista a partir de ahora de cine, que nos ha dado una clase, nos ha hecho en pocos minutos un repaso de todo lo que es el cine argentino y bueno, nos ha dejado pensando en un montón de cosas. Chicos, ha sido un placer tenerlos a ustedes. Gracias, Iván, por estar con nosotros. Chau y sibiribistitis. Please, please tell me now. Please, please tell me now. Please, please tell me now. Please, please tell me now.
Acaba de finalizar otra radioemisión de Parece una cuarentena. Gracias al gobierno del general Perón.